Mi mejor amigo se casó con la mujer que yo amaba y me invitó solo para reírse de mí. El día que recibí la invitación a la boda entendí que algunas traiciones no buscan esconderse, buscan público. El sobre era blanco, elegante, con su nombre impreso como si aún significara algo para mí. Espero verte ahí, hermano, decía el mensaje, y esa palabra me atravesó más que cualquier insulto, porque él era mi mejor amigo desde la adolescencia, la persona que conocía mis silencios, mis miedos y mis fracasos, y la mujer con la que iba a casarse era la misma a la que yo había amado en silencio durante años, no un amor épico sino uno torpe, lleno de dudas, miradas largas y oportunidades perdidas, y cuando ella se fue con él me convencí de que era culpa mía por no haber sido valiente. Aunque esa invitación no era un gesto de cierre sino una provocación calculada, lo supe al imaginar sus risas, sus miradas cómplices y el brindis incómodo con todos observando. Pensé en no ir, en bloquearlos, en fingir que nada de eso me afectaba, pero algo dentro de mí, una mezcla de orgullo, herido y necesidad de entender, me empujó a aceptar. Me repetí que estaba bien, que ya lo había superado, que era un adulto funcional. Aunque cada noche previa soñaba con escenas que no habían ocurrido y palabras que nunca dije, también me preguntaba por qué alguien invitaría a su boda al hombre al que le robó el futuro, sin saber aún que esa invitación no solo marcaría el inicio de su celebración sino el comienzo de mi propio viaje, uno que me obligaría a enfrentar quién era realmente y hasta donde estaba dispuesto a llegar cuando el respeto se convierte en cenizas, porque más adelante, una decisión tomada en silencio cambiaría el rumbo de todos para siempre. Los días siguientes avancé en piloto automático, respondiendo correos, sonriendo en el trabajo y fingiendo normalidad mientras por dentro repasaba cada recuerdo compartido con él como si buscara una grieta que siempre estuvo ahí y no quise ver. Recordé las veces que me presentó como el amigo tranquilo, como si mi silencio fuera una característica decorativa, y como ella me miraba esperando que dijera algo que nunca dije, así que me aferré a la idea de que tal vez la boda sería solo un cierre incómodo y necesario. Compré un traje sencillo, practiqué respuestas educadas frente al espejo y ensayé una sonrisa que no delatara el nudo en el estómago. El día del evento llegué temprano y el lugar era demasiado hermoso para el desastre que sentía por dentro, flores blancas, música suave y risas que parecían cuchillos. Cuando él me vio abrió los brazos exageradamente y anunció mi presencia como si yo fuera parte del espectáculo. Sentí las miradas clavarse en mí y pensé en irme, pero me quedé, porque algo más fuerte que el dolor me sostuvo en la silla. Durante la ceremonia observé cómo ella decía así con una voz firme que no me pertenecía y aplaudí como todos, incluso brindé cuando levantaron las copas. Y en ese instante entendí que la humillación no siempre grita, a veces se sirve con vino caro y aplausos educados. Mientras ellos celebraban yo empecé a notar detalles que antes habría ignorado, comentarios nerviosos, miradas esquivas, una prisa extraña por cerrar la noche, y supe que no estaba loco al sentir que algo no encajaba, porque justo cuando pensaba que lo peor ya había pasado, una conversación escuchada por accidente encendió una chispa peligrosa, una que más adelante me obligaría a decidir si seguir siendo el hombre que siempre fue pisado o cruzar una línea de la que no habría regreso. La conversación la escuché mientras buscaba aire en el pasillo lateral, dos familiares hablando en susurros sobre el viaje de luna de miel, mencionando nombres, fechas y un socio del que yo había oído antes por razones nada inocentes, y en ese momento algo encajó con una claridad que me asustó, porque no era solo una boda, era una fachada, y yo había sido invitado no por lástima sino por arrogancia, como si mi presencia fuera la confirmación de que me habían vencido definitivamente. Regresé al salón con una calma artificial, observando cómo él evitaba ciertos temas y cómo ella sonreía un segundo de más cuando alguien mencionaba dinero o proyectos futuros. Empecé a recordar pequeñas señales del pasado, préstamos que nunca devolvió, negocios que salieron mal, excusas repetidas hasta volverse costumbre, y entendí que mi dolor no venía solo del amor perdido sino de haber confiado ciegamente en alguien que siempre supo utilizar a los demás como escalones. Mientras el baile avanzaba yo ya no estaba allí emocionalmente, mi mente trabajaba rápido, conectando puntos, preguntándose qué tanto sabía ella y qué tanto fingía. Y por primera vez desde que recibí la invitación dejé de sentirme la víctima silenciosa para sentirme un observador peligroso, alguien que podía esperar. Porque si algo había aprendido de años tragando orgullo era que la paciencia bien usada duele más que cualquier confrontación directa. Me despedí temprano con un abrazo falso y palabras educadas, vi en sus ojos
Una chispa de triunfo que no duraría mucho, porque al salir del lugar tomé una decisión que no requería venganza inmediata sino precisión, algo que empezaría de manera invisible y crecería con el tiempo, ya que más adelante, justo cuando ellos creyeran estar a salvo en su viaje perfecto, descubrirían que alguien había empezado a mover las piezas desde las sombras, y ese sería solo el primer golpe de un plan que cambiaría todas las reglas. Volví a casa con el traje aún puesto y me miré al espejo como si buscara al tipo que había aceptado esa invitación creyendo que solo iba a sobrevivir a una noche incómoda. Me serví un vaso de agua porque el alcohol habría nublado lo único que ahora necesitaba claro, la cabeza, y abrí el portátil para revisar viejos correos, mensajes y contactos que había dejado morir por cansancio. No por ignorancia, encontré conversaciones archivadas con números que en su momento me parecieron irrelevantes y ahora brillaban como piezas sueltas esperando encajar. Pasé horas reconstruyendo una línea de tiempo que no hablaba de amor sino de oportunidades robadas y favores mal pagados. Pensé en ella y me pregunté si también era una víctima o una cómplice consciente, y esa duda me dolió más que cualquier insulto, porque prefería odiarla antes que aceptar que quizás solo eligió al ganador del momento. Dormí poco y mal, soñando con risas apagadas y brindis que se rompían en el aire. Al despertar sentí una calma extraña, como si por fin hubiera aceptado que mi papel ya no era mendigar explicaciones sino observar con atención. Retomé contacto con un antiguo compañero de trabajo que ahora se movía en círculos financieros y le pedí algo simple, información pública, nada ilegal, solo datos que cualquiera podría encontrar si supiera dónde mirar. Los días siguientes me convertí en alguien metódico, casi obsesivo, pero sin perder la fachada de normalidad. Iba al gimnasio, cumplía con mis tareas y respondía mensajes con educación, mientras por dentro dejaba de preguntarme por qué me había pasado esto y empezaba a preguntarme cómo usarlo a mi favor, porque entendí que el viaje del héroe no siempre comienza con valentía sino con aceptación, con reconocer que tocar fondo también puede ser una posición estratégica, y aunque aún no había dado el golpe, ya estaba caminando por un sendero del que no pensaba desviarme. Las semanas posteriores se convirtieron en un entrenamiento silencioso donde aprendí a controlar impulsos que antes me dominaban. Entendí que la rabia mal dirigida solo delata intenciones y yo necesitaba invisibilidad. Revisé estados financieros públicos, sociedades registradas y movimientos que parecían normales hasta que los mirabas 2 veces. Descubrí que la luna de miel no era solo un viaje romántico sino una excusa perfecta para cerrar tratos lejos de miradas curiosas, y cada dato nuevo reforzaba una verdad incómoda. Él siempre había vivido adelantándose un paso, confiando en que nadie lo seguiría. Pensé en todas las veces que me pidió consejos solo para ignorarlo y hacer lo contrario, en cómo se apropiaba de ideas ajenas con una sonrisa fraternal, y por primera vez dejé de romantizar nuestra amistad para verla como realmente fue, una relación desigual sostenida por mi lealtad y su ambición. Me pregunté si valía la pena llegar hasta el final o si debía soltarlo todo y seguir con mi vida, pero entonces recordé su risa al presentarme en la boda, ese gesto mínimo de poder, y supe que no se trataba de destruir por destruir sino de equilibrar una balanza que llevaba años inclinada. Empecé a preparar escenarios mentales, no de confrontación directa sino de consecuencias inevitables. Entendí que el héroe de esta historia no sería aplaudido ni reconocido, solo alguien dispuesto a pagar el precio de hacer lo correcto a su manera, y mientras ellos compartían fotos felices desde playas lejanas, yo avanzaba paso a paso, sabiendo que el verdadero viaje no era hacia ellos, sino hacia la versión de mí mismo que ya no aceptaría ser utilizado otra vez. Con el paso de los días dejé de reaccionar y empecé a elegir, que fue el cambio más sutil y a la vez más poderoso, porque ya no revisaba información con ansiedad sino con criterio. Descartando lo irrelevante y guardando lo que tenía peso real, aprendí a leer entre líneas contratos inflados, empresas puente y socios que aparecían y desaparecían como si nadie fuera a hacer preguntas. Y mientras más entendía el esquema, más claro veía mi antiguo papel dentro de su mundo, el amigo confiable al que se le podía contar demasiado porque jamás usaría nada en contra. Esa idea me revolvía el estómago, pero también me daba una ventaja que él jamás consideró. Empecé a documentar todo con fechas, capturas y referencias públicas, sin hackeos ni trucos sucios, solo paciencia y método, porque quería que cada pieza hablara por sí sola cuando llegara el momento. A veces dudaba y me preguntaba si estaba cruzando una línea moral, si esto me convertiría en alguien parecido a él, pero cada vez que esa culpa
Aparecía recordaba que no estaba inventando nada, solo encendiendo una luz donde siempre hubo sombras convenientes. Una noche recibí un mensaje suyo desde la luna de miel, una foto brindando con la frase espero que estés bien, hermano, y sentí una calma helada al responder con un simple felicidades, porque entendí que ya no necesitaba confrontarlo para sentir control. El verdadero poder estaba en esperar, en dejar que siguiera avanzando sin notar el precipicio que se formaba bajo sus pies. Y mientras archivaba el último documento clave, supe que lo que estaba construyendo no era un ataque impulsivo sino una revelación inevitable que, más adelante, no solo los alcanzaría a ellos, sino que arrastraría consigo a personas mucho más grandes de lo que imaginaban, cambiando el juego por completo y marcando el punto de no retorno de esta historia. A partir de ahí mi rutina cambió sin que nadie lo notara. Comencé a moverme como alguien que ya no necesita aprobación, asistí a eventos de trabajo que antes evitaba, escuché más de lo que hablaba y dejé que la gente se explicara sola, porque descubrí que cuando no buscas protagonismo los demás bajan la guardia. Un antiguo contacto me confirmó sin saberlo que ciertas operaciones estaban sostenidas por promesas que no podrían cumplirse si alguien hacía las preguntas correctas y entendí que no hacía falta empujar. Bastaba con retirar un par de soportes. Me debatí varias noches con la idea de escribirle a ella, de advertirle, de ofrecerle una salida digna, pero cada vez que lo intentaba recordaba su mirada segura en el altar, esa decisión tomada sin mirarme, y acepté que mi rol no era salvar a nadie sino hacerme responsable de mí mismo por primera vez. Empecé a entrenar mi mente como antes entrenaba mi cuerpo, respirando antes de actuar, anotando pensamientos intrusivos para que no dirigieran mis decisiones, aprendiendo a diferenciar justicia de revancha, porque no quería ganar perdiéndome en el proceso. Hubo días en los que todo parecía demasiado grande para una sola persona y pensé en abandonar, pero entonces aparecía una confirmación más, un dato pequeño pero contundente, que me recordaba que no estaba imaginando nada, que el castillo era real y también lo eran sus grietas, y mientras el mundo seguía girando con normalidad yo avanzaba en silencio hacia un punto donde ya no habría marcha atrás, no por odio sino por claridad, porque a veces el viaje del héroe consiste en dejar de huir de la verdad aunque duela, y aceptar que lo que viene después exige firmeza, paciencia y la voluntad de sostener las consecuencias. El punto de inflexión llegó de una forma casi banal, un correo reenviado por error que no debía llegar a mí y que, sin embargo, confirmó lo que ya sospechaba: nombres cruzados, cifras maquilladas y una urgencia mal disimulada por cerrar antes de que alguien preguntara demasiado. Cerré el portátil y caminé por la casa intentando bajar el pulso porque entendí que ya no estaba juntando piezas sueltas sino sosteniendo un mapa completo. Pensé en el chico que fui, el que confiaba en la lealtad como si fuera una ley universal, y sentí una mezcla rara de vergüenza y compasión por esa versión de mí mismo. Llamé a un asesor legal recomendado por un contacto y pedí una consulta general, nada acusatorio, solo preguntas hipotéticas que me devolvieron respuestas muy concretas. Salí de ahí con una certeza incómoda: si todo salía a la luz, no habría forma elegante de que él se salvara sin sacrificar a otros. Y esa idea me pesó más de lo que esperaba, porque no se trataba solo de él y de ella, sino de una cadena de decisiones que afectaría a personas que ni siquiera conocía. Pasé noches enteras evaluando escenarios, imaginando titulares, conversaciones futuras y silencios definitivos. Y en medio de esa tormenta mental entendí algo esencial del viaje que estaba haciendo: que la verdadera prueba no era reunir pruebas sino decidir cuándo dejar de ser espectador y asumir el rol que el destino te empuja a ocupar. Dejé de seguir sus redes, dejé de imaginar su felicidad y me concentré en ordenar todo con una frialdad que me sorprendió, porque ya no actuaba desde el dolor sino desde una claridad que solo llega cuando aceptas perder algo para ganar otra cosa. Y aunque aún no había dado el paso final, sabía que el tiempo de la preparación estaba llegando a su fin, porque más adelante, una sola llamada, hecha en el momento preciso, convertiría meses de silencio en un estruendo imposible de ignorar. La llamada la ensayé mentalmente durante días, no por miedo a hablar sino por respeto al peso de lo que iba a desatar, porque una vez pronunciadas ciertas palabras ya no hay forma de recogerlas, y aún así seguí viviendo con normalidad aparente, pagando cuentas, respondiendo mensajes triviales y caminando por la ciudad como si no cargara un secreto capaz de derrumbar varias fachadas. Recordé la boda otra vez, no con rabia sino con una distancia casi clínica, entendiendo que aquel fue el momento
en que me eligieron como público y no como persona, y eso me dio una serenidad extraña. Reuní todo en un solo dossier ordenado, cronológico, sin opiniones ni adjetivos, solo hechos que se sostenían por sí mismos. Porque sabía que la verdad pierde fuerza cuando se la disfraza de emoción. Pensé en él, en si en algún punto se habría detenido a considerar las consecuencias, o si su confianza en la impunidad era tan grande que ya no distinguía riesgo de costumbre. También pensé en ella, en si esa luna de miel era realmente un comienzo o solo una pausa antes de la caída, y acepté que nunca tendría todas las respuestas, que el viaje del héroe no siempre cierra con explicaciones completas, a veces solo con decisiones firmes. Respiré hondo, marqué el número correcto y dejé que la conversación fluyera sin dramatismos. Colgué con la sensación de haber cruzado un umbral invisible, uno que no ofrecía aplausos ni alivio inmediato, pero sí coherencia interna, porque por primera vez en mucho tiempo actué alineado con lo que sabía y no con lo que temía, y mientras guardaba el teléfono entendí que lo que venía ya no dependía de mí, que la rueda había empezado a girar, y que más adelante, cuando las consecuencias comenzaran a hacerse visibles, tendría que enfrentar no solo su reacción, sino la mía, porque el verdadero impacto aún estaba por revelarse. Los primeros efectos no fueron explosivos sino silenciosos, pequeñas demoras, reuniones canceladas, llamadas que no se devolvían, señales que solo alguien atento sabría leer. Y yo las leía con una mezcla de alivio y vértigo porque confirmaban que no me había equivocado, que el sistema reaccionaba cuando se le mostraban los datos correctos. Él me escribió un par de veces con mensajes casuales, preguntando cómo estaba, usando ese tono fraternal que antes me habría desarmado y que ahora me sonaba ensayado. Respondí con educación sin añadir nada, consciente de que cualquier palabra extra podía convertirse en munición innecesaria. Empecé a notar cómo mi cuerpo también cambiaba, dormía mejor, respiraba más profundo y dejaba de anticipar catástrofes imaginarias, como si al actuar hubiera liberado una presión acumulada durante años. Aún así había momentos de duda en los que me preguntaba si todo esto valía la pena, si no habría sido más fácil desaparecer y empezar de cero lejos de ellos. Pero entonces recordaba que huir también es una forma de aceptar la narrativa del otro, y yo ya no estaba dispuesto a cargar con una historia que no escribí. Un día coincidimos en una llamada grupal por temas laborales y su voz sonó tensa, ligeramente acelerada, nada evidente para los demás pero clara para alguien que lo conocía tanto como yo. Sentí una punzada de compasión que me sorprendió, no porque quisiera salvarlo sino porque entendí que incluso los manipuladores tienen miedo cuando el control se les escapa. Cerré esa llamada con la certeza de que el proceso ya no era abstracto, que las consecuencias empezaban a tomar forma humana, y acepté que parte del viaje consistía en sostener esa incomodidad sin retroceder, porque la transformación real no ocurre cuando todo sale bien, sino cuando decides no volver a ser quien eras aunque el precio sea alto. La tensión se volvió parte del ambiente, como una humedad invisible que se colaba en cada conversación indirecta y en cada silencio prolongado. Supe por terceros que el viaje se había acortado, que regresaron antes de lo previsto con excusas vagas sobre oportunidades urgentes, y aunque no sentí alegría sí experimenté una confirmación fría de que nada de esto era imaginación mía. Él empezó a mostrarse más errático, pidiendo reuniones improvisadas y buscando reafirmaciones que nadie le daba de él. Todo, mientras yo seguía con mi vida sin alardes, concentrándome en tareas pequeñas para no dejar que la mente se me fuera a escenarios grandilocuentes, porque entendí que la épica no siempre se vive con música de fondo sino en la capacidad de mantener la calma cuando todo alrededor se desordena. Una noche me escribió tarde preguntándome si podíamos hablar como antes, y por primera vez fui honesto conmigo mismo al admitir que ya no existía un como antes, que esa etapa se había cerrado. Él día en que decidió exhibirme como una reliquia superada, no respondí de inmediato, dejé pasar horas y finalmente escribí algo neutro, breve, sin puertas ni reproches. Y al enviar ese mensaje sentí una despedida interna que no necesitaba palabras dramáticas, porque el verdadero duelo ya lo había hecho meses atrás. Empecé a notar que otras personas también tomaban distancia, no por lo que yo hubiera dicho sino por lo que él empezaba a proyectar, esa inseguridad que se filtra cuando el castillo se tambalea, y comprendí que la verdad tiene una forma extraña de expandirse incluso cuando nadie la pronuncia en voz alta. Me pregunté si al final me odiarían cuando todo se supiera, si cargarían mi nombre con culpas ajenas.
y acepté esa posibilidad con una serenidad inesperada, porque el viaje del héroe no garantiza reconocimiento, solo coherencia, y yo ya había elegido no traicionarme otra vez. Aún sabiendo que el tramo final exigiría algo más que paciencia, exigiría enfrentar las consecuencias. Cara a cara cuando ya no hubiera donde esconderse. El colapso no llegó como un escándalo inmediato sino como una sucesión de grietas imposibles de tapar, primero un socio que se retiró por precaución, luego una auditoría anunciada con un lenguaje educado pero firme, y finalmente el silencio incómodo de quienes antes respondían al primer llamado. Yo observaba todo con una distancia aprendida, recordándome que no debía intervenir ni acelerar nada, porque los procesos reales avanzan a su propio ritmo. Una tarde me encontré con él por casualidad en un café y fue la primera vez que lo vi realmente cansado, no derrotado, sino agotado de sostener versiones. Intentó bromear, traer recuerdos, apoyarse en esa nostalgia que tantas veces le funcionó, y por un segundo sentí el impulso de decirle la verdad, de explicarle que no se trataba de venganza sino de consecuencias, pero entendí que no era mi papel darle claridad, sino mantenerme firme en el límite que había trazado. Nos despedimos con un apretón de manos breve y al alejarme sentí una mezcla de tristeza y alivio, porque cerrar ciclos también implica aceptar que algunas conversaciones nunca ocurrirán. Esa noche pensé mucho en ella, en cómo estaría viviendo todo esto, en si empezaba a sospechar que el suelo bajo sus pies no era tan sólido como creyó, y me descubrí deseándole que encontrara su propio camino, lejos de mí y lejos de él, porque ya no necesitaba verla caer para sentirme en paz. Empecé a recibir mensajes indirectos, preguntas disfrazadas de interés, y respondí. Siempre con lo mismo, hechos verificables y ningún comentario personal, entendiendo que la verdad se defiende mejor cuando no se la adorna, y mientras cerraba el día con una caminata larga para ordenar la cabeza, supe que el final estaba cerca, no como un golpe teatral sino como un desenlace inevitable, porque más adelante, cuando todo saliera a la luz de forma oficial, tendría que decidir si hablar por última vez o dejar que el silencio fuera mi respuesta definitiva, una elección que marcaría el cierre real de esta historia. La confirmación oficial llegó una mañana cualquiera, sin dramatismo, a través de un comunicado sobrio que hablaba de irregularidades, investigaciones en curso y responsabilidades compartidas, y al leerlo sentí algo parecido al cierre de una herida antigua, no felicidad ni triunfo, sino una calma profunda que me permitió respirar sin peso en el pecho. Los mensajes empezaron a llegar de inmediato, algunos de apoyo silencioso, otros buscando una versión privilegiada de los hechos, y decidí no convertirme en narrador de una historia que ya no necesitaba mi voz, porque entendí que decir te lo dije habría sido una victoria pequeña comparada con mantener intacta la dignidad que tanto me costó reconstruir. Él intentó llamarme varias veces ese día y no contesté, no por desprecio sino porque sabía que cualquier conversación sería un intento tardío de reescribir el pasado. Me senté a pensar en todo el recorrido, en cómo había pasado de aceptar una invitación humillante a convertirme en alguien capaz de sostener la verdad sin gritarla, y me di cuenta de que el viaje del héroe no siempre termina con el villano derrotado frente a todos. A veces termina cuando el protagonista deja de definirse por la traición sufrida. Salí a caminar sin rumbo fijo, observando a la gente vivir sus problemas cotidianos, y me sentí parte del mundo otra vez. No como espectador resentido sino como alguien que recuperó su lugar interno. Supe por terceros que su matrimonio entró en una crisis temprana. Discusiones constantes, reproches cruzados y una desconfianza imposible de reparar, y aunque esa información podría haberme dado satisfacción, solo reforzó una certeza: yo ya no estaba atado a ese desenlace, porque mi historia no dependía de su caída sino de mi transformación. Regresé a casa con la sensación de haber cruzado el umbral final, pero también con la intuición de que aún quedaba un último acto, no para ellos, sino para mí, uno que definiría cómo cerraría este capítulo de manera definitiva, porque más adelante tendría que decidir si mirar atrás una última vez o seguir adelante sin cargar con nada que ya no me pertenecía. Los días posteriores fueron extrañamente tranquilos, como si el mundo hubiera bajado el volumen después de tanto ruido interno. Retomé hábitos que había abandonado, volví a leer por placer, a entrenar sin rabia, a planear cosas a mediano plazo sin que todo girara alrededor de una herida abierta. Entendí que el verdadero premio no era verlos caer sino haber recuperado la capacidad de elegir sin miedo. Escribí una carta que nunca envié donde puse todo lo que no dije, no para absolverlos ni para
acusarlos, sino para dejar constancia de lo que aprendí sobre mí mismo. La guardé en un cajón sabiendo que su valor estaba en el acto de escribirla y no en su destino. Me crucé con amigos que habían tomado distancia sin saber bien por qué y noté que ahora las conversaciones fluían distinto, más honestas, menos cargadas de comparaciones. Empecé a aceptar invitaciones nuevas, a decir que sí sin sospecha, a decir que no sin culpa, porque el viaje me enseñó que poner límites también es una forma de respeto propio. Pensé en él una última vez sin rencor, deseándole que aprendiera algo de todo aquello aunque ya no me correspondiera comprobarlo. Pensé en ella sin idealizarla ni condenarla, aceptando que cada quien elige con la información y el coraje que tiene en el momento, y al hacerlo sentí que el círculo se cerraba de verdad, porque ya no necesitaba respuestas externas para justificar mi paz. Me preparé para seguir adelante con una sensación nueva, no de victoria sino de madurez, sabiendo que la historia que conté no era sobre una boda ni una traición, sino sobre aprender a no abandonarme cuando otros lo hacen. Y mientras ordenaba el departamento y dejaba atrás objetos que ya no decían nada de mí, comprendí que quedaba un último paso, uno silencioso y definitivo, donde decidiría cómo contar este cierre sin ruido, porque en la última página no habría reproches ni celebraciones, solo la confirmación de que elegí bien y que, por primera vez, el futuro no me debía nada. El cierre no llegó con un evento concreto sino con una certeza silenciosa que se instaló una mañana al despertar y darme cuenta de que ya no pensaba en ellos al abrir los ojos, que el recuerdo de la boda, de la traición y del plan ya no marcaba el ritmo de mis días. Entendí que había completado el viaje no cuando todo se derrumbó afuera, sino cuando algo se ordenó definitivamente adentro. Seguí con mi vida sin anuncios ni explicaciones, cambié de trabajo por una oportunidad que antes no me habría atrevido a tomar. Conocí gente nueva sin cargar viejas comparaciones y aprendí a reconocer las señales que antes ignoraba por miedo a quedarme solo, porque ahora sabía que la soledad mal acompañada duele más que cualquier despedida honesta. Tiempo después supe que él enfrentó consecuencias legales y profesionales que lo obligaron a empezar de cero, y que su matrimonio se deshizo bajo el peso de las verdades que ya no podían ocultarse. Lejos de sentir satisfacción sentí distancia, esa que te permite mirar una historia pasada sin querer corregirla, porque ya cumplió su función. Y fue entonces cuando comprendí que la venganza más real no fue el colapso de su mundo sino la reconstrucción del mío, el haberme convertido en alguien que no necesita ser invitado a ninguna mesa para sentirse suficiente, que no calla por comodidad ni actúa por impulso, y que aprendió que la dignidad no se recupera reclamándola sino ejerciéndola. Actualización. Han pasado 6 meses desde que todo explotó y el silencio que quedó después fue más revelador que cualquier confesión, porque en ese tiempo entendí que partes de mi vida eran ruido y cuáles eran verdad. Seguí adelante sin contacto con ninguno de ellos, no por orgullo sino porque cada intento de mirar atrás se sentía como volver a una versión mía que ya no existe. Cambié de entorno, de rutinas y de prioridades, y por primera vez dejé de medir mi valor en comparación con alguien más. Supe por terceros que él sigue intentando reconstruirse entre procesos y deudas emocionales que no se pagan fácil, y que ella tomó un rumbo distinto lejos del foco, lejos de todo. Y aunque antes habría sentido satisfacción, hoy solo siento distancia, una distancia sana que no necesita explicaciones. A veces me preguntan si valió la pena y la respuesta es incómoda pero honesta. No fue fácil ni bonito, pero me devolvió algo que había perdido sin darme cuenta, el respeto por mí mismo, y eso hizo que todo el viaje, incluso el dolor, tuviera sentido, porque 6 meses después puedo decir que ya no soy el hombre que fue invitado a una boda para ser humillado, sino alguien que aprendió a elegir su paz sin pedir permiso.